nuestra tercera semana. Sigue dando vueltas mi botón de gracias. Ahí inició. Iniciamos nuestra tercera semana de introducción al paisaje. Sí, Horacio, te leo. Te leo. ¿Qué no escuchaste? Un ratito. Hay una consulta de Horacio. ¿Y por qué no escuchaste, Horacio? No, eso es lo que les estuve diciendo al inicio. Las indicaciones del ensayo vamos a dar en una clase antes de que ustedes lo escriban, porque estuve haciendo unos comentarios sobre el resumen, diciéndoles, no te preocupes, Horacio, una broma, diciéndoles de que cuando uno hace o lleva adelante la técnica del resumen, se tiene que redactar en un solo párrafo y cuando se cierra una idea y se empieza otra en el mismo párrafo, el punto y seguido es el indicador que me da a mí la señal que estoy cuando estoy leyendo de que ustedes cambian de idea. Pero tiene que ser un solo párrafo. O sea, esa es la característica de la técnica del resumen. Entonces, comentando algunos trabajos que estuve leyendo el fin de semana, les dije que es muy bueno el trabajo analítico que vi en la mayoría de los trabajos, pero que estoy viendo algunas deficiencias en el uso de la técnica de la redacción. Entonces, ustedes tienen muy buen analítico y podrían hacer el ejercicio aquellas personas a quienes yo les dejé una retroalimentación en sus trabajos para mejorar la técnica del uso del resumen. Entonces, si alguien tiene una retroalimentación en su trabajo, puede volver a rehacer, o si alguien piensa que puede mejorarlo, puede volver a realizar, que yo voy a volver a estar mirando los trabajos o el trabajo número 1, porque a mí me interesa la parte de esa capacidad de redacción que tienen ustedes, que lo van a utilizar tanto ahora para la tesis como más adelante en todo lo que es la vida profesional. Entonces, y quienes aún han hecho en cuenta esas indicaciones. El resumen se escribe en un solo párrafo. Cuando se cambian de idea, se da un punto y seguido, y eso al lector le da la indicación de que están iniciando una nueva idea. Para el ensayo, más adelante vamos a tener también al inicio de una clase unas indicaciones de las principales técnicas o las características de la argumentación que requiere llevar adelante en un trabajo de ensayo. No te preocupes, Luciana, para eso siempre uno puede ir modificando y como les decía al inicio, la finalidad también de estos trabajos, además de lo que es el contenido propio de conservación en paisajes productivos, darle este proceso de redacción, porque ya es algo que en noveno es importante, no es solamente el contenido, sino todas esas habilidades que uno va adquiriendo para la vida. Estas son habilidades que les van a servir para la vida en cualquier entorno. Sea a lo que sea que se dediquen a elaborar un buen resumen, les asegura que van a tener un buen desempeño en su vida en general. Entonces, les animo a que quienes quieran puedan hacer una modificación o quienes lo están haciendo también puedan hacerlo de la mejor manera posible. También a quienes no estaban un poquito antes, ahora que inició la grabación, decirles que el próximo lunes vamos a desarrollar 2 clases, o sea, 2 contenidos que están relacionados para cerrar este capítulo de introducción. Y la siguiente vamos a desarrollar el capítulo de heterogeneidad en el paisaje. Entonces, de esa manera vamos a tener cubiertos los contenidos que estaban planificados para nuestra primera evaluación parcial, que es el día 14 de septiembre, fue la fecha que quedó, conforme lo que me estuvieron indicando en el grupo. El 21 sí van a tener libre por ser el Día de la Juventud, entonces ese día no vamos a tener clases, pero el 28 también les indiqué que me parece mucho tiempo separados no tener 2 clases seguidas, entonces probablemente aún no lo decido, pero probablemente el 28 sí nos encontremos para desarrollar una clase. O sea, el tema de los feriados en nuestras casas, conectarse de repente media horita o 40 minutos, como creo que no va a ser tan estresante. Bueno, iniciamos o continuamos lo que iniciamos nuestra clase anterior hablando sobre paisajes. El día de hoy vamos a centrarnos a conocer diferentes conceptos del paisaje, cómo se da el nacimiento del concepto del paisaje, desde los conceptos del ecosistema y el geosistema,
las concepciones del paisaje a lo largo del paso del tiempo y como hoy en día se conocen, y el vínculo entre paisaje y territorio. Estos van a ser los contenidos de los cuales estaremos hablando en el día de hoy. Inicialmente, el concepto tradicional del paisaje se deriva de la palabra inglesa, que es landscape, y escape viene un poco de la traducción al español de visión. O sea, landscape sería un poco la visión del territorio. El concepto de land en inglés se utiliza tanto para tierra como para territorio, pero la asociación landscape está traducida como una visión del territorio, o sea, no solamente de lo que existe en la tierra, sino del uso que se le da a todo lo que existe sobre la superficie de la tierra. De ahí viene el concepto del paisaje. Si vamos a utilizar las primeras definiciones o las definiciones básicas, que son las de la RAE, incluyendo la traducción al español, se conoce el paisaje como una extensión de terreno, concepto bastante geográfico, que se ve desde un lugar, o una extensión de tierra, considerando el aspecto artístico. Y el tercer concepto que nos arroja la Real Academia es el que tiene que ver con aquella pintura o dibujo que representa el terreno. Entonces, aquí recordarán que cuando hablamos de la mímesis y antimímesis en la clase pasada, se relaciona mucho, o se relacionaban sus inicios del paisaje con el criterio artístico, la visión artística de una realidad o de un paisaje, un terreno que se veía. Entonces, cuando hablamos hoy en día de la relación entre el hombre y la naturaleza, y específicamente no de los animales, sino del hombre en sí, se tiene una nueva visión, porque el hombre va a constituirse como una especie invasora de la naturaleza, que va a hacer o va a destruir o va a transformar o va a crear nuevos paisajes. Entonces, cuando nos referimos al concepto del paisaje hoy en día, van a encontrar materiales que hacen referencia específicamente al paisaje humano, que es aquel que va a expresar las dinámicas de los seres humanos a lo largo del paso de un territorio, la evolución técnica y también el cambio en las necesidades humanas. Porque hoy en día el paisaje no es el mismo que se utilizaba en el Neolítico, o el que se utilizaba en la Edad Media, o el que se utilizaba a inicios del Renacimiento. Entonces, esas dinámicas del uso del paisaje está vinculado con las características y las dinámicas cambiantes que se van a ir dando a lo largo de un paisaje. Entonces, ¿cómo nace el paisaje o cómo empieza a hablarse de paisaje desde un concepto ya científico y un concepto de estudio? Se parten de dos definiciones, de la definición del ecosistema y la definición del geosistema. Diferentes autores en su momento, pero hoy voy a hacer un poco referencia a dos autores que me parecen interesantes. El ecosistema, que ustedes ya lo conocen desde cuarto semestre en la definición de Odum, como aquella unidad sistémica que incluía a los organismos que funcionaban vivos, formando una comunidad biótica, ocupaban un área determinada, y después vamos a ver por qué esa importancia del área, sobre todo cuando estamos hablando del paisaje, que interactuaban con el medio físico, lo que se conocía como los factores abióticos, suelo, aire, luz, agua, para que se dé un flujo de energía y de esa manera también se dé un ciclaje de la materia entre la fracción viva y no viva. El concepto de ecosistema, vinculado con el concepto del geosistema, que se refiere al sistema geográfico natural homogéneo. ¿Qué sería el sistema geográfico natural homogéneo? Aquellas características geográficas propias de un lugar sin intervención del ser humano. Es decir, que en un sitio, sea una llanura, sea una zona de montañas, o tenga unas ciertas características geográficas, eso hace a lo que se conoce como el geosistema, y que va a estar muy relacionado con la morfología, las características morfológicas
a nivel tanto estructural como funcional y también de los movimientos de masa. Y hablamos de movimiento de masa en zonas en donde puede haber sobre todo movimientos de lo que sería la corteza terrestre. Entonces todo lo que es el geosistema se refiere más que nada a esas características geográficas que existen en un determinado lugar. Entonces, utilizando estos dos conceptos, se habla del paisaje, o una de las principales definiciones del paisaje desde la visión de la ecología es aquella unidad del espacio, lo cual me indica que tiene superficie, que ocupa un lugar, que está delimitada y que es analizada a una escala en un determinado tiempo. Entonces, el paisaje no existe de por sí. Y esto es interesante que lo podamos discutir y tener bien en claro. Cuando se habla de paisaje, el paisaje es una construcción. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de un ecosistema, el ecosistema existe de manera natural. Yo puedo hablar perfectamente, este es un ecosistema llamado lago, este es un ecosistema llamado bosque, este es un ecosistema llamado cerrado o pradera, y eso existe de manera natural. El paisaje, ¿por qué decimos que el paisaje es una construcción? Primero, porque el gestor o el investigador tiene que delimitar esa unidad espacial. Por eso el paisaje es una construcción y es una construcción humana, porque somos nosotros quienes definimos al paisaje. Ustedes pueden escuchar hablar el paisaje de la región del Baapa, el paisaje del Bajo Chaco, pero para poder entender a qué se refiere ese paisaje, tendrán que identificar quién fue la persona que definió a ese paisaje. Entonces, cuando ustedes también trabajan en paisaje, ustedes van a tener que definir el paisaje. ¿Qué significa eso? Van a tener que decidir, yo voy a trabajar en un paisaje llamado 50 hectáreas dentro de una ecorregión del Paraguay en un periodo de un año o entre los meses de agosto y diciembre. O sea, no sé si queda claro un poco cómo es la definición de paisaje. Uno define al paisaje en el cual va a trabajar o al cual va a estudiar. El paisaje no es algo que yo puedo ver. Yo puedo ver características que me van a ayudar a identificar a mi paisaje. Yo puedo ver características ecológicas que me ayudan a identificar mi paisaje. Puedo ver características geográficas que me ayudan a identificar mi paisaje. Eso es lo que yo puedo ver. Y analizando esas características ecológicas y geográficas, yo defino al paisaje. Sobre todo cuando voy a trabajar con él. Esta parte queda clara, o hay alguna duda, lo que me quieran preguntar antes de que pase, porque es importante tener claro ese criterio. Sí, al paisaje se lo define espacialmente, y cuando hablamos espacialmente hablamos de superficie, y se lo define temporalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar, vamos a tomar un ejemplo, Bajo Chaco, lugar que a mí me gusta mucho, entonces tomamos como ejemplo. El Bajo Chaco lo podemos definir como una extensión, porque vamos a estudiar así, de humedales o áreas de o llanuras de inundación del río Paraguay en una superficie de 100.000 hectáreas, en un sitio en el cual yo puedo acceder porque ahí voy a hacer un estudio, entre los meses de agosto y diciembre del 2020. Ese es un paisaje en el cual yo puedo estudiar. Yo puedo decidir hacer el mismo estudio, el mismo nivel espacial, pero en el periodo enero a julio del 2021, o sea, el siguiente año, y van a variar mis características de paisaje. Yo puedo plantearme hacer un análisis de las características del paisaje y voy a ver que son distintas. ¿Por qué? Porque el paisaje cambia con el tiempo, cambia con el espacio y cambia con el tiempo. Entonces, siempre es importante hacer esa definición en espacio y en tiempo, cuando uno va a hacer o una gestión o una investigación en paisaje.
Bueno, ¿qué concepciones? Cuando hablamos de concepciones, hablamos de ideas, de conceptos. La temperatura del lugar puede ser un criterio dentro de los criterios geográficos que se podrían incluir para identificar a un paisaje y que luego se podría convertir en una característica de ese paisaje. Sí, puede ser la temperatura, puede ser la humedad, puede ser la variabilidad climática. Más hoy en día que hablamos de estudios en contextos de cambio climático, esas variables se pueden considerar características de un paisaje. Entonces, cuando hablamos de concepciones o ideas que se tuvieron a lo largo del paso de los años, desde que se empezó a trabajar o a estudiar paisajes, tenemos tres que son las más representativas. La primera concepción del paisaje, se le conoce como concepción tradicional, veía el paisaje desde una visión sensorial. Sensorial me indica aquello que llama la atención a los sentidos, a la vista, al olfato, de repente también al sonido. Era bastante cualitativo, es decir, aquella que me indicaba cualidad, una visión artística y muy centrada en el ser humano, por eso es antropocéntrica. O sea, el ser humano era el centro para poder interpretar o concebir a un paisaje. Es decir, un paisaje existía en función al sentimiento y al sentido que le daba una persona. Ese es el concepto tradicional. El decir, ay, qué lindo ir a ver el paisaje de la montaña. Ese es un concepto tradicional que nace del sentimiento y del aspecto sensorial de un ser humano. Es un concepto tradicional que se da a finales del siglo XVIII. Ya luego, a medida que se empieza a estudiar más aspectos ecológicos, porque tiene mucho un enfoque ecológico y también geográfico, se empieza a tener una nueva concepción que es la científica geográfica. Esta concepción era más descriptiva, pero era una descriptiva desde el punto de vista cualitativo, es decir, de la cualidad, y desde el punto de vista económico, también centrado en el ser humano. La economía de por sí me vincula al ser humano en esta concepción del paisaje, que también es antropocéntrica. ¿Cómo sería o cuál sería una expresión de esa concepción científica geográfica? Sería decir, este paisaje es que tiene una buena calidad de suelo y que tiene unas buenas características climáticas, es ideal para la producción de granos, que está relacionándose con una actividad económica. Esa es una expresión dentro de la concepción científico-geográfica del paisaje. Y ya a mediados del siglo XX, cuando se empiezan a ver las grandes degradaciones de los recursos naturales por las actividades antrópicas, nace una concepción o se potencia una concepción que es la científica ecológica. Esta concepción es más cuantitativa y es más sistemática. ¿Desde qué punto cuantitativa? Desde el punto de vista que empieza a utilizar índices para identificar vegetación, para identificar biodiversidad, fauna y flora, empieza a ver valores en cuanto a las características ecológicas de un lugar y también algunas características geográficas. Y esta concepción es no antropocéntrica. ¿Por qué? Porque está interesada en mantener las características ecológicas de un lugar. Entonces, una concepción científica ecológica sería decir, esta área de Paraguay es la que tiene mejores características de biodiversidad o todavía tiene muy buenas características de biodiversidad, tiene condiciones prístinas o naturales de algunas formaciones vegetales, lo cual contribuye a que tenga unas buenas características de suelo y puedo destinar a instalar aquí un área silvestre protegida. Entonces se busca potenciar o mantener características ecológicas de ese paisaje. Y esa es la visión científica ecológica. ¿Cuál de las visiones es la correcta? Y no podemos decir que una sea mejor que la otra. Son concepciones que fueron cambiando o variando con el tiempo. Ya dependiendo del enfoque del trabajo que uno va a realizar con un paisaje,
y vuelvo a repetir, sea gestión o sea investigación, se vincula más con una concepción que con otra. O sea, va a variar mucho de acuerdo a los objetivos. Algunos conceptos de concepciones geográficas del paisaje para conocer, y depende. Y les voy a decir por qué. Si yo voy a hacer un estudio, a mí que me gusta trabajar con todo lo que tiene que ver el índice de biodiversidad más vegetal, voy a utilizar una construcción más ecológica, una concepción más ecológica. Pero si yo tengo que trabajar con gestión o con uso sustentable de recursos naturales en congruencia o en conjunto o armónicamente con una actividad productiva, probablemente me vaya más a un concepto o a una concepción geográfica del paisaje, porque va a estar muy en función al objetivo al que yo quiero llegar. Y les voy a decir por qué. Puede que yo sea, o ustedes trabajen el día de mañana en pro de los recursos naturales, les quieran conservar lo poco que tenemos de recursos naturales con todas las degradaciones que se están viviendo hoy en día, y se les contrata para trabajar en una empresa o para trabajar en un proyecto internacional que busca integrar producción con conservación. ¿Qué va a pasar? Si ustedes van con una idea de paisaje cerrada, de no utilizar los recursos naturales, de dejar con una única finalidad de no uso, una conservación centrada en el no uso, no van a poder conseguir una participación social efectiva que asegure que sus recursos naturales sean conservados, porque la gente automáticamente se va a cerrar, porque va a decir, no puede ser que yo no pueda usar mi tierra para tener una producción y ganarme la vida. Entonces, en esos contextos uno tiene que buscar, sí, uno puede usar las concepciones que quiera. Entonces, en ese caso, yo personalmente optaría por una concepción que me permita conservar recursos o utilizar de manera sostenible recursos naturales, pero también asegurar que la sociedad que está involucrándose en ese proyecto pueda tener una producción. Entonces, va a variar de acuerdo a la situación en la cual se encuentren, la concepción que utilicen del paisaje. Entonces, no vamos a hablar de la fórmula y no vamos a hablar de la única concepción, sino vamos a hablar de conocer todas ellas y saber cómo ir adaptando el uso de las mismas de acuerdo al objetivo al que yo quiero llegar. Claro, si quieren hacer una propuesta desde el MADES, por ejemplo, de cuáles son zonas destinadas a áreas silvestres protegidas, no van a ir con una concepción más tradicional. O sea, van a tratar de conservar características de gran valor desde el punto de vista ecológico. Entonces, siempre de acuerdo al objetivo es que uno utiliza estas concepciones y puede hacer una combinación de ambas. Por supuesto que se puede hacer. Eso ya va en función a la redacción y a la propuesta de cada proyecto o de cada gestor. Los sistemas agroforestales y los sistemas silvopastoriles son estrategias de manejo del paisaje que están incluidas desde una visión un poco más geográfica del paisaje en Paraguay. En otros lugares tienen una visión más ecológica, depende también del enfoque que se le dé en cada sitio. Pero sí, es una estrategia de manejo del paisaje que justamente vamos a ver también un poquito más adelante. Bueno, algunos conceptos que yo les traje para compartir con ustedes de concepciones geográficas del paisaje. Zoido define al paisaje como la forma adoptada por los hechos geográficos, tanto físicos como humanos, y sus representaciones gráficas junto a sus valores, que son los hechos geográficos, y incluye hechos geográficos físicos y humanos. Un hecho geográfico es una presencia, una característica geográfica. Un hecho geográfico físico es la presencia de una elevación. Un cerro, una montaña, ya de acuerdo a la altura, llevan diferentes nombres. Y un hecho geográfico humano puede ser una cantera. Es un cambio en las características geográficas. Esos son los hechos geográficos humanos. Y los hechos geográficos naturales son esas características geográficas u orográficas naturales. Tengo una llanura, tengo un valle de inundación, tengo una zona de marisma, tengo una zona de humedal. Esos son hechos geográficos. Ese es el concepto de zoido.
El concepto de Martínez de Pisón, por ejemplo, nos habla del paisaje como de una configuración, ya habla ahí de una complejidad, adoptada por las superficies y por los elementos geográficos expresados en las formas materiales que surgen de los procesos territoriales. Entonces, en el concepto de paisaje de Martínez de Pisón, él lo incluye a las formas materiales que surgen del proceso territorial. ¿Y cuáles son las formas materiales que surgen de un proceso territorial? Pueden ser zonas de cultivo, pueden ser zonas ganaderas, pueden ser urbes o ciudades instaladas, esas son formas que surgen de un proceso territorial, o puede ser una industria instalada. Entonces, ¿cómo se configura una superficie? Y cuando hablamos de configura, hablamos de orden, o sea, cómo se organiza una superficie y cómo se organizan o se utilizan estos elementos geográficos para dar lugar a estas formas materiales. Son dos conceptos o dos concepciones geográficas del paisaje. Para entender un poco la concepción geográfica del paisaje, también tenemos que recordar que ustedes, yo sé que ya estuvieron hablando, el concepto del territorio. Y aquí volvemos a repetir la famosa palabra land, que tiene varios significados. Ustedes leen, quienes lean artículos en inglés, van a ver que van a encontrar varias interpretaciones para land, para el territorio, o para el land use, o el uso del suelo, o el uso del territorio. O sea, land se, se puede traducir tanto como tierra, recurso tierra, o recurso suelo, o territorio. Entonces, ¿para qué nos es importante recordar el concepto de territorio en la concepción geográfica del paisaje? Porque desde el enfoque antrópico, desde el enfoque centrado en el ser humano, el territorio es toda la superficie terrestre que no está cubierta por agua, ojo, porque el carácter de territorio es superficie terrestre, que va a pertenecer a una nación, a un estado o a una provincia, o sea, que tiene una organización de gobierno jerárquica que se encarga de ella o que la gobierna. Y en el contexto ecológico, el territorio se conoce como aquella parte de la tierra que no está cubierta por agua, que es ocupada por una población. Y en el contexto ecológico, cuando se habla de territorio, la población no es solamente humana. Cuidado, cuando yo puedo hablar de un territorio en el cual está ocupado por una población de felinos, y hablo de una zona de África, o que es ocupada por una gran variedad de aves. Entonces, esa es la diferencia entre el territorio desde la visión antrópica y desde la visión ecológica. Y aquí muchas veces se da esa combinación que estaban comentando en el chat, de la concepción geográfica del paisaje, pero también con un enfoque ecológico, cuando tengo en cuenta, además de esas características geográficas, las características naturales que influyen o de las que depende una población, no solamente humana, sino también poblaciones vegetales y poblaciones animales, a diferencia de nosotros. Y luego tenemos concepciones ecológicas. Las concepciones ecológicas ya están más centradas en los recursos naturales, y Forman y Grown, por ejemplo, definen al paisaje como una superficie territorial heterogénea que va a estar compuesta por ecosistemas interactivos. Al hablar con la palabra interactiva, estoy refiriéndome a dinámicos, a cambiantes, que se presentan de manera repetidamente en ella. O sea, una superficie de territorio que tiene ecosistemas interactivos en ella. De esto está muy vinculado a lo que habíamos hablado en la clase pasada, que el paisaje es un conjunto de ecosistemas, o que incluye al menos dos ecosistemas diferentes en él. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esta concepción ecológica del paisaje, nosotros, seres humanos, no somos los únicos usuarios del paisaje. Eso es lo que vuelve relevante a esta concepción, o la vuelve diferente de las dos anteriores. Sí, voy a recordar después también lo que está comentando Horacio. También hay especies que son usuarias del paisaje.
En especial los animales, que son los que tienen mayor movilidad, entonces utilizan a mayor escala el paisaje, y las comunidades o las formaciones vegetales que también hacen un uso del recurso del paisaje. A ver un poco, vamos a leer qué le confundió a Horacio. Sí, lo que estás comentando, Horacio, están un poco vinculadas con los conceptos que habíamos hablado en la clase anterior de mímesis y antemímesis. El paisaje inicialmente estaba muy relacionado con ideas vinculadas a la arquitectura y sobre todo al arte. Entonces, en un primer momento, ¿qué se pensaba? Que se leía el territorio, se veía, se interpretaba un territorio, algo que yo podía visibilizar como ser humano, como una construcción cultural. Entonces, lo que existía en un territorio era una construcción cultural, en un primer momento. Hoy en día, o en una segunda etapa, según lo que propone este autor, nos dice que la construcción cultural es la que cambia el territorio. Es decir, cómo piensa una sociedad hace que ellos influyan en un territorio. Entonces, lo que cambia es la concepción, la forma de hacer la lectura de una realidad. Al comienzo yo veía la realidad, o sea, veía lo que tenía, veía una ciudad, y esa ciudad yo la interpretaba como una construcción cultural, es decir, veo esa sociedad y yo veo ahí personas que están habitando en, no sé, en casas de baja altura y que, no, que tienen poco acceso a servicios. O sea, esa es la primera lectura. Yo veía e interpretaba la construcción cultural. La nueva visión me hace ver que las características que tiene la población, es decir, tengo una población que tiene poca formación educativa, no tiene mucho acceso a capital, entonces no puede intervenir en su territorio para mejorar las características más de lo que tiene. Entonces, cambia la visión en la cual uno interpreta la realidad del paisaje. Ese es el cambio para ver cómo anteriormente se veía el paisaje centrado en el ser humano y ahora se ve el paisaje desde esa visión más social. Eso es lo que hablaba ese artículo que estaba mencionando el compañero. Bueno, entonces concepción ecológica, el ser humano no es el único usuario del país. Y aquí tenemos el gráfico que probablemente ustedes recordarán de ecología y ambiente, que en la escala ecológica un paisaje es un sistema de ecosistemas. Recuerdan que cuando hablábamos de esa escala jerárquica a nivel ecológico, teníamos un grupo de individuos de la misma especie formaba una población en interacción con su medio abiótico formaba un ecosistema, y un ecosistema o grupos de ecosistemas unidos entre sí formaban un paisaje. Esta es la concepción ecológica del paisaje. Es un sistema de ecosistemas, es decir, cuando yo voy a hacer un estudio del paisaje, tengo que identificar, recordando también lo que hablamos en la clase anterior, al menos dos ecosistemas distintos. Y esto siempre tenerlo en cuenta. Tengo que poder expresar, porque eso más adelante lo vamos a identificar como elementos del paisaje. Tengo que poder identificar al menos dos ecosistemas distintos. Puedo ver un ecosistema degradado, uno menos degradado, o uno natural con uno degradado, o incluso diferentes ecosistemas en sus características ecológicas. Puedo ver en un paisaje una pradera acompañada de bosques o islas boscosas, o de un curso hídrico, que es un ecosistema distinto a un ecosistema terrestre, y eso me va a dar origen a que yo pueda identificar un paisaje. Entonces son ideas que uno tiene que ir teniendo y llevando adelante para poder identificar y definir un paisaje. Entonces hasta aquí hablamos hoy de concepciones del paisaje. Les dejo yo un material para que lean, no van a hacer ninguna tarea, pero sí es interesante poder leer el material de Marosi, que habla y es súper interesante, me parece a mí muy didáctico y me gusta compartirlo con ustedes,
Él habla de las unidades del paisaje y el ordenamiento territorial, o cómo puede ayudar bastante para una propuesta de ordenamiento territorial identificar esas unidades o esas características de un determinado paisaje. Entonces, queda esta lectura propuesta para esta semana. No hay ninguna tarea asociada a ella, más que leer y de esa manera también ir fortaleciendo los conocimientos y también para ir generando un debate y también su propia generación de ideas dentro de lo que vamos a ir hablando de paisaje. Entonces yo me callo temporalmente y si hay alguna consulta o comentario, ahora lo pueden escribir en el chat, me pueden hablar, este espacio es de ustedes. Profe, a mí lo que me Sí, confundió con lo que dijo Roger es que, o sea, yo pienso también que el territorio determina la parte cultural, o sea, que es ambiguo, porque si yo tengo un territorio, por ejemplo, que sale al mar, mi cultura va a ser, por ejemplo, la pesca, o si vivo en un lado montañoso, no voy a hacer ganadería, sino voy a hacer otras cosas, o sea, y eso es cultura. Voy a hacer otras sí, cosas que el territorio me dé, ¿entendés? Así yo entiendo. Y es para mí muy contradictorio. sí. Lo que pasa es que hay diferentes concepciones de cuando uno está hablando de territorio y de paisaje. Porque cuando él habla desde la visión de la arquitectura del paisaje, o sea, hablando, combinando conceptos arquitectónicos con paisaje. Entonces, él hablaba inicialmente de la visión del paisaje en función a lo que el ser humano veía. Entonces, definía el paisaje en función a lo que veía, y que es una de las primeras propuestas. Y ya la segunda propuesta no es definir el paisaje en función a lo que veo, sino en función a lo que yo tengo como característica cultural, que es lo que vos estás ahora justamente exponiendo, uso mi territorio. Ese es el segundo concepto, justamente, la construcción cultural del paisaje. O sea, les voy a mostrarles la próxima clase cómo el ser humano justamente adapta las características de un territorio para sus necesidades, que es lo que se hace en la mayoría de los casos y es la visión de la construcción cultural del paisaje, que es la más utilizada hoy en día tanto a nivel ecológico como a nivel geográfico, porque es así mismo como vos decís, el ser humano hace las actividades conforme a las características del territorio en el cual habita y sobre todo las que le son menos dificultosas en el territorio en el cual habita. Entonces, siempre esa es una construcción de paisaje muy utilizada. Alguna consulta, alguna duda. Vamos a seguir hablando de estos temas. Es súper interesante que justamente puedan ir leyendo, puedan ir haciendo consultas, puedan ir contrastando, porque algo que van a encontrar incluso en concepciones ecológicas del paisaje son visiones y conceptos distintos, que justamente están relacionados con esta dinámica que tiene el concepto propio y la definición propia de un paisaje. Profe, yo lo que al menos tuve, o sea, me estoy dando cuenta ahora, sí que es que eh, me cuesta diferenciar o confundo mucho el concepto de territorio con paisaje. O sea, o sea, justamente el paisaje es un concepto que se construye en base justamente a la población que vive en ese lugar también y creo que a las personas externas a ese lugar que van construyendo el concepto del paisaje que tienen sobre ese territorio. Eh, y, y por eso, o sea, creo que va muy de la mano esos dos conceptos. Tipo, el paisaje se hace en base al territorio que vos estás observando, pero el paisaje es la visión que tenés sobre el territorio. Y por lo que entendí de este up-down, eh, tipo habló de gobernanza del paisaje, algo así, que me pareció interesante. Incluso indicadores de paisaje sostenible, algo así. Y Sí.
y justamente hablaba de cómo las sociedades, o sea, la gente que vive en un territorio, tiene que construir ese concepto de acuerdo justamente a su interés, necesidades y demás, para poder llegar al paisaje deseado. Tipo, el paisaje se tiene que construir en conjunto para poder, qué sé yo, ordenar el territorio. Y eso, tipo, un quilombo en mi cabeza, pero tipo, eso, me cuesta mucho diferenciar eh, o confundo mucho esos conceptos. Yo celebro tu confusión, Marcos. Si por ahí te ayuda a limar un poquitito esa confusión, lo que comentan varios autores, el territorio existe de por sí. El territorio es lo que existe sobre la superficie terrestre influenciado por las actividades humanas. O sea, el territorio existe. El paisaje se construye, porque es así como vos decís, el paisaje es la construcción que tiene una sociedad o que tiene un ser humano de lo que percibe en un territorio. Entonces el territorio existe. Si nosotros nos ponemos a pensar en un sitio en Paraguay, existen las características ecológicas, existe el suelo, existe la vegetación, existe la flora, existen las actividades que hace el ser humano de esos recursos, y a eso le llamamos territorio. O sea, el territorio es algo que existe. En cambio, el paisaje es algo que yo construyo. Yo, ser humano, decido llamarle a ese lugar paisaje productivo con actividades agropecuarias. O sea, no sé si eso ayuda un poquitito en esa confusión que tenés, Marcos, porque el paisaje es algo que yo construyo en función al territorio que veo o que identifico. Sí, sí, y eso también es mi idea, profe. Tipo, tengo como muchas ideas, por así decir, en la cabeza, porque tipo, al leer justamente los documentos, tipo, veo la complejidad con la que se da el tema del paisaje, ¿verdad? Tipo, de lo que involucra el tema de lo social, más que nada, que es el aspecto interesante de este concepto, más que tipo territorio, es un concepto más geográfico, justamente como ya mencionado, profe. Sí. Y justamente esas interacciones sociales son las que definen el paisaje, ¿verdad? Y, y eso, cuestión de que siga pensando y leyendo. Pero estaban muy interesantes Claro. los papers, los artículos. No me acuerdo, Arroyo creo que era. Eso me costó entender un poco más, porque no, o sea, me parecía de repente ambiguo en ciertas partes, el tema de la belleza escénica o la belleza que hablaba él, Escénica, sí. o la estética de un paisaje. Y, La estética y la belleza, sí. ujú, y eso, tipo, me parecía ambiguo en ese sentido, pero fue interesante para tener en otra visión. Y creo que era arquitecto el tipo. Y así, muy interesante, Arquitecto. muy interesante. Claro, porque justamente yo celebro, porque eso de ir identificando que encuentro acá contradicción, o por qué esto opina así, esto opina así. Justamente esa es la característica cuando uno trabaja en paisaje. Vas a encontrar incluso concepciones, ideas y conceptos que son opuestas. Y vos decís, ¿por qué? Y te quedás así pensando. Y eso es lo interesante porque uno va a terminar decidiendo cuál va a ser su concepto de paisaje el día de mañana. Y entonces lo importante que hagamos a lo largo de esta cátedra es eso que vos estás haciendo, ese conflicto cognitivo que estás teniendo en función de lo que... Porque eso te va a dar las herramientas y a todos ustedes que están leyendo y que van a encontrar esa, o como dice Horacio, que tiene un quilombo en la cabeza, justamente esas estrategias de hacer análisis eh, contribuye a que el día de mañana ustedes tengan esa misma dinámica de pensamiento cuando tengan que asumir un pensamiento y definir un paisaje en un trabajo desde la visión profesional. Entonces, por eso que van a pensar, por eso que tienen muchos analíticos, por eso que no hay respuesta correcta e incorrecta. Lo que hay es una correcta argumentación desde la visión de paisaje que tiene muchísimo componente social. En ocasiones, o si alguno de ustedes pensó que venían a estudiar un poco de una visión ecológica, que sí,
estamos viendo ecología del paisaje, tiene mucho de construcción social hablar del concepto del paisaje. Sí. Sí, lo que está comentando Ruth, belleza escénica. ¿Qué pasó, Marcos? Me está riendo solo, no, profe. Ya para el micrófono. Lo que está diciendo Ruth, sí, la belleza escénica también está en función a patrimonios culturales y también está en función a percepción cultural, porque el concepto de belleza escénica no es lo mismo para todas las comunidades o para todas las poblaciones o para todas las sociedades, porque puede que a mi persona que vivo en Latinoamérica, celebre y me encanten los paisajes vinculados con el agua. Pues hay un estudio que dice que los latinoamericanos tienen mucha preferencia a todo lo que son recursos hídricos, pero si me voy a una zona donde no hay recursos hídricos, ellos probablemente tengan una preferencia paisajística hacia algo que les es más común. Entonces también el concepto de la belleza, y eso es interesante que está en uno de los artículos, el concepto de la belleza y de la estética en función a la sociedad. O sea, hoy en día sí, tenemos estándares de globalización que nos hacen creer conceptos de estética y belleza en todos los sentidos, en teoría globales, pero no están así. Incluso, y a pesar del fenómeno de la globalización, las sociedades terminan definiendo cuáles son sus estándares de belleza escénica y sus estándares de estética. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de trabajar desde una visión de paisaje. Si alguien va a trabajar desde una visión turística del paisaje, les voy a mostrar también en la próxima clase unos ajustes, unos cambios, unas mejoras que se hizo en un territorio en la Argentina pensando en mejorar el turismo. Una hora de restauración pensando en mejorar el turismo, pero que repercutió en el concepto que tenía o que se hizo en función al concepto del paisaje que veían los pobladores que iba a ser el mejor. Claro, era una construcción propia del lugar que terminó teniendo éxito, pero estaba en función a su propia experiencia de lo que para ellos era belleza. Y querían compartir con otras poblaciones o con los visitantes, con los turistas, lo que para ellos era bello, para su concepto. Y que eso termina en una mejora a las características del ambiente que fueron degradadas anteriormente por el ser humano. Y así, paisaje les va a causar un poquitito les va a causar esa variabilidad en el análisis, en el pensamiento, y están justamente animados a hacer ese análisis y ese debate interior, a tener ese conflicto cognitivo entre las diferentes posturas, para que finalmente ustedes puedan asumir su propio criterio y su propia postura al decidir el paisaje o con cuál va a ser el paisaje con el cual estarán trabajando. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Profe, les yo tengo animo a algo seguir leyendo. Te escucho. Sí, profe, configuración espacial de un territorio sería entonces lo que específicamente se puede observar desde la perspectiva, ¿cómo puedo decir? Eh, Geoespacial, o sea, desde informaciones geográficas Sí. nomás, o se puede hablar también de configuración espacial que puede ser observado por un simple observador. Ay, no sé si me estoy explicando. Sí, Sí, un te entiendo, individuo Ruth. puede notar. Configuración espacial. La configuración espacial se refiere a lo que un ser humano puede ver en el espacio, no precisamente a lo que se ve desde una visión satelital, sino la configuración del espacio es cómo están distribuidos en el espacio recursos, tanto geográficos como ecológicos. Es decir, cuando veamos configuración espacial de un paisaje, vamos a ver presencia de formaciones naturales, presencia de elementos diferentes del paisaje, y los vamos a identificar, le vamos a poner nombre a esos elementos en función a lo que se ve. Entonces, cuando hablamos de configuración espacial, vamos a estar hablando de lo que un ser humano puede ver en un paisaje. No necesariamente va a necesitar el uso de imágenes satelitales. Hoy en día se analiza muchísimo la configuración espacial de un paisaje utilizando este recurso que son los sensores remotos y que son todos los satélites, pero
El concepto de la configuración espacial se refiere a lo que el ser humano puede identificar diferente uno de otro en un espacio determinado. Esa es la configuración espacial. Perfecto. Vamos a seguir hablando de todos esos conceptos. Me encanta que lo vayan leyendo, que lo vayan analizando, porque eso nos ayuda a seguir dialogando y a ir construyendo, y después el día de mañana igual cada uno va a decidir cuál va a ser el concepto de paisaje con el cual va a trabajar. Bueno, voy a detener por aquí la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta,